Volvemos a hablar de los precios, de los costos, de la inflación y esta vez en un lugar que pega donde más duele, los medicamentos. Así es. Bueno, y no están exentos de las actualizaciones de precios que rondan, según anticipan, el 30%. Además, en algunas farmacias y organizaciones denuncian faltantes de algunos insumos claves. Los impactos de la devaluación y la suba del dólar también en la salud. Lo saludamos a Mariano Rosas, que es presidente del Colegio de Farmacéuticos de Río Cuarto. Mariano, buenas tardes, bienvenido, gracias por tu tiempo. ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Bueno, contanos cómo ven ustedes la evolución, impactante, por cierto, de los precios de los medicamentos. Bueno, la verdad que el mercado de los medicamentos y toda su cadena, en lo que hace a lo económico, no es ajena al resto de la situación económica que estamos viviendo los argentinos, ¿no? Hemos visto en las primeras horas del día lunes cómo se anticipaba un mercado a un hecho que luego sería confirmado oficialmente, que tenía que ver con una devaluación de la moneda y que esto repercutía directamente en los costos de muchas de las mercaderías que los argentinos estamos acostumbrados a consumir, ¿no? Y en ese sentido el medicamento no está exento. Esto había significado una inflación en toda la economía que rondaba los 25 puntos y bueno, los laboratorios que no están lerdos de reflejo junto con el resto de la economía, amén de que hay un acuerdo que indica que los medicamentos no deben superar 0,6 puntos por debajo de la inflación. Lógicamente no aguardan a que se publique el IPC, son, como decía recién, rápido de reflejos y vimos en las horas de la mañana que ha habido un aumento de precios que ronda en promedio entre los 23 y los 25 puntos porcentuales, denotando así un incremento, ¿no?, en proporciones similares a la inflación que se vio en esas horas. O sea que no se está cumpliendo con ese acuerdo. En principio tendría que cumplirse si el aumento de precio de medicamentos fuera del 24,4%. ¿Sí? Ese debería ser el valor si es que realmente la inflación fue del 25%. Lo que pasa es que los laboratorios aumentan y luego cuando se publica el IPC ajustan. Claro. Normalmente lo que hemos venido viendo, el comportamiento durante estos meses, hay que recordar que meses anteriores también hubo un acuerdo en donde no podían aumentar más allá de un punto por debajo de la inflación, pero sí veíamos que los valores indicadores de la inflación o los indicadores de mercado arrojaban valores que luego más o menos se cumplían. Entonces los laboratorios aumentaban los precios en función del contexto que venían teniendo, siempre dejando un margen para luego ajustar y en estos ajustes la verdad que o en esta anticipación a los índices de precio al consumidor tenían una aproximación bastante cercana, ¿no? Era muy poco lo que quedaba por ajustar. Y bueno, de hecho se terminó realizando un ajuste de alrededor, el promedio que nosotros manejamos según los indicadores de Colegio Farmacéutico para la provincia de Córdoba anda alrededor de los 24 puntos porcentuales. Estamos hablando de los medicamentos de prácticamente 19.000 unidades, medicamentos que son venta bajo receta, ¿no? Que son los que podemos nosotros monitorear en un mercado que tiene alrededor de 24.000 unidades, 25.000 unidades, estamos hablando de cerca del 80% de lo que hace al mercado de medicamentos venta bajo receta. El porcentaje que nosotros estimamos, podemos observar, es más o menos ese valor. ¿Y hay faltantes, Mariano? Hay faltantes, pero entiendo que tienen que ver, esto es una pregunta muy recurrente, hay faltantes que tienen que ver con una situación que trata de darle al contexto una cierta garantía a alguna actitud que pueda llegar a haber especulativa, ¿no? Entendemos que el medicamento, toda la cadena de comercialización entiende que el medicamento es un bien esencial, que debe estar disponible a metros del obelisco, en las grandes urbes, en las provincias capitales, en las ciudades capitales de las provincias, en el interior y también en los pueblitos más recónditos. Entonces, de repente, si dejamos liberada
a la voluntad de alguno que tenga un poco más de espalda y que tenga intención de especular con esto y vacíe de stock una droguería o una droguería vacíe de stock un laboratorio y que de repente imposibilite el acceso o dificulte el acceso a quizás lugares más distantes o a economías que no tienen esa capacidad, todos entendemos que no sería justo. Entonces, de repente, tanto las droguerías como las farmacias tienen un cierto crédito que se les ha otorgado en función de su historial de compras. Claro. Normalmente para luego poder acceder a ese crédito se tienen que comunicar con su comercial, con su oficial de cuentas, ¿no es cierto?, que los habilite. Y en definitiva, si alguien tiene una compra X y de repente quiere comprar 3 veces X, se le dificultaría. Claro. Entonces, claro, como que se cuida que nadie se estoquee para especular. Exactamente, o sea, el sistema tiene que garantizar esto, una actividad comercial no especulativa, tratándose de medicamentos. Claro. Luego hay faltantes que normalmente pasan, ¿no es cierto? Son normales, digamos. ¿Qué pasa con lo que tiene que ver con el consumo? ¿Qué piensan que puede ocurrir? No, a ver, nosotros hay una situación que venimos marcando también como colegio hace un tiempo que tiene que ver con que por más que nosotros o el sistema garantice que el aumento de precio de medicamento va a ser similar al de la inflación, cuando ya hay economías que se les dificulta llegar, cuando hay una familia que no puede acceder al medicamento y luego aumenta igual que la inflación, por más que aumente nada, ya no está teniendo acceso, ¿no? Claro. Entonces entiendo que tenemos una responsabilidad que es junto con el Estado, ¿no?, que es la de garantizar el acceso al medicamento. En ese contexto nosotros hemos puesto en marcha, por ejemplo, como colegio provincial en la ciudad de Córdoba, hay un plan que funciona junto con el Estado municipal que tiene que ver con un vademecum con precios súper accesibles, que son los medicamentos que se entregan en la salud pública. Lógicamente es un medicamento acotado que está pasó hace unos meses un periodo de prueba, luego fue aumentado este vademecum, ingresaron nuevos medicamentos, el médico en el dispensario receta, prescribe, la farmacia dispensa, está todo monitoreado con receta electrónica. Han trabajado en conjunto colegios farmacéuticos con Consejo Médico de la provincia de Córdoba para garantizar, ¿no?, que la receta sea única, se genera una historia clínica, el paciente elige la farmacia, en la farmacia donde quiere, y por los números que hemos estado analizando, porque tenemos todos acceso a información pública y tenemos todos acceso a la información y a las validaciones, es mucha plata la que el Estado municipal se ha venido ahorrando en estos meses, ¿no?, de esta forma. Colegas de ustedes me han estado pidiendo informes en estos días y hemos estado monitoreando precios de algunas drogas y hay precios dispares, hay drogas como el omeprazol que se puede conseguir por 800, 900 pesos y hasta 5.200. Entonces, claro, hay una conducta que tiene que tener también el paciente consumidor y que tiene que ver con ejercer el derecho que le asiste, ¿no es cierto? Me parece que en el mostrador de la farmacia está la solución a esta problemática de dificultad de acceso y también a la posible situación que tenga que ver con que algún laboratorio de alguna manera indiscriminada, porque muchas veces no sabemos cómo es que se forma el precio, lógicamente sabemos cuáles son las cosas que pueden llegar a incidir y que no tienen que ver quizás con el dólar, por ejemplo, que son en una de esas otras variables las que impactan en el precio del medicamento, pero a ciencia cierta hay precios que no entendemos por qué, claro, aumentan, ¿no es cierto? Entonces entendemos de que la posibilidad de acceso está en la farmacia, el farmacéutico también es responsable de garantizar eso. Se le recomienda a la gente entonces cuando va a comprar que pregunte por otras marcas y que se deje asesorar en el mostrador. Por supuesto que sí, porque a ver, colegas de ustedes me preguntaban estos días, estamos viviendo una situación de muchas veces de desinformación o de la necesidad de recurrir a la información y bueno, consultan, ¿no? ¿Cómo es esto de que un medicamento sale 900? Lo que nosotros planteamos es que desde el momento que se sugiere una marca y que luego se instale esa marca en la conciencia popular, luego es difícil sacarla, ¿no? Porque claro, los colegas me preguntaban por tal o cual marca, o sea, y todos preguntan por la misma marca, porque ya eso denota que está instalada la marca, ¿no es cierto? Entonces, cuando instalamos una marca o cuando se prescribe una marca es como si nosotros fuéramos a la estantería del supermercado y nos encontramos con que hay una sola marca de fideo. Claro. Si sacamos todas las marcas de fideo y dejamos una sola en la góndola, no hay libre oferta. Eso en el caso de los medicamentos lo tiene que ejercer
el consumidor, ¿no? O pedir genérico, está bien eso, preguntar. Es que el sabe. medicamento se prescribe por nombre genérico. Luego genérico, nosotros o en Argentina estamos acostumbrados a que genérico es el medicamento que viene el blister solo, que por ahí es el despreciado, el que no conviene vender porque vale poco y el que el laboratorio lo tiene como una opción para el mercado que de repente no puede acceder. Y sin embargo hay medicamentos de laboratorios de primera línea, que desde el genérico hasta el de laboratorio de punta, si está aprobado por ANMAT, Claro. es un medicamento que garantiza que es eficaz y que es seguro, ¿no es cierto?, que son las máximas que debe responder el medicamento. Y después, si no queremos, porque tenemos alguna duda o algún prejuicio respecto del medicamento que viene sin la cajita, que viene solamente el blister, que es la misma salud pública, o el sistema sanitario de repente lo critica desde el sector privado, pero el mismo sanitarista en el sector público lo tiene que utilizar, y de repente ahí no hay ningún reproche, ¿no es cierto? Pero si quieren dejamos eso de lado y nos posicionemos en marcas de laboratorios de punta y vamos a encontrar diferencias muy significativas también, ¿no es cierto?, entre marcas líderes, ¿no? Mariano, te agradecemos muchísimo tu visita, es esclarecedora, los consejos son importantes y ojalá que a partir de ahora en más no tengamos que seguir siendo testigos de este tipo de aumento. Porque ustedes también lo padecen, digo. En definitiva son personas que están detrás del mostrador con una sensibilidad frente a gente que está de alguna manera expuesta, ¿no? No, por supuesto que sí, desde el mostrador de la farmacia somos nosotros la cara visible de un sistema. Muchas veces tenemos que oficiar de agentes de contención también, cuando un sector social se le dificulta, ¿no? Y bueno, y escuchar, y esta contención a veces está bien entendida, pero bueno, a veces no. Entonces, entiendo que somos garantes, pero también me parece que hay que poner un poquito de cada uno y entre todos hacer entender de que si no se puede acceder, se deja de consumir, y eso muchas veces, cuando merma el consumo, suele ser quizás la herramienta más efectiva, ¿no? Como te decía recién, es fácil monitorear qué se vende, a dónde se vende, cuánto se dispensa por región y demás. Y créeme que cuando los índices bajan, se toma nota enseguida y se reacciona enseguida. Es prácticamente instantáneo. O sea que me parece que es un ejercicio, es un derecho, insisto con esto, que bien vale la pena ejercer, ¿no? Qué bien. Gracias, Mariano. Muchísimas gracias, Mariano. Gracias a ustedes, hasta cualquier momento.